Bien, y estamos en los fundamentos metodológicos que Juan Antón nos dice que tenemos que utilizar en esta etapa de iniciación. Bueno, pues muchas de los aspectos que nosotros ya habíamos dado ayer, que me hubiera gustado dar el tema entero antes de la exposición de Luja, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque iba sobre lo mismo. Lo que pasa es que Luja profundizó un poquito más, ¿no?, en la construcción de las tareas, ¿vale? Nosotros estábamos hablando de las partes incluso de la sesión, vimos las partes que había, también estuvimos charlando, en la charla de Luja también se vio qué objetivo tenía que tener cada una de las partes, la importancia del entrenamiento integrado, ¿vale? Bueno, pues aquí Juan Antón nos habla de una serie de fundamentos que tenemos que tener en cuenta como entrenadores que somos. Por supuesto, uno, tener en cuenta que en la etapa en la que se encuentran estos niños, pues el factor lúdico y el factor competición es importantísimo y por lo tanto tiene que impregnar cualquier ejercicio o tarea de aprendizaje que yo realice. Y segundo, siempre debemos de trabajar, en cualquier ejercicio o juego, tenemos que estar trabajando el objetivo y el contenido que nos planteemos en esa sesión, ¿vale? Otro sería el valorar cuáles son las dificultades que tiene nuestra tarea. Esto recordar que era el valorar el nivel de dificultad, el nivel de realización, hasta cuánto le va a costar a nuestros jugadores llegar al objetivo con la tarea de aprendizaje que le hemos diseñado. Y recordar lo que decía, en uno de los temas lo mismo, lo que decía Checo Spar, ¿no? Checo Spar decía, ¿cuál es el nivel inicial del cual yo tengo que partir a la hora de elaborar tareas? Bueno, pues para eso es muy importante, y mañana machacaré en la memoria la valoración inicial, ya hemos hablado muchas veces sobre eso, valoración inicial de nuestros jugadores, pero siempre tenéis que tener como criterio de lo difícil lo que puede desarrollar el niño. Es decir, yo voy a coger el nivel más difícil, pero que pueda resolver satisfactoriamente el niño. Y aquí esto conlleva que siempre se pueda resolver la tarea de aprendizaje con éxito. ¿Para qué? Pues para que el niño gane en autonomía y el niño gane en motivación, ¿de acuerdo? Recordar también lo que hablamos ayer de que el niño siempre tiene que irse de la sesión con una sonrisa en la cara, que el niño tiene que sentir satisfacción con las tareas que está realizando. Y por supuesto que tiene que tener apego, apego al equipo, es decir, tiene que sentirse identificado con el equipo y tiene que sentirse que aporta su granito de arena para conseguir ese objetivo general que tiene el equipo. Por lo tanto, se tiene que sentir útil, ¿vale? Entonces, ahí como profesionales del deporte, pues tenemos muchísimo que aportar en la forma del trato que tenemos con ese niño y, en este caso, en las tareas de aprendizaje que le vamos a realizar. Otro aspecto importantísimo, la transferencia. ¿Y la transferencia qué significa? Que yo todo lo que haga al final tiene que ser útil para que el niño siga aprendiendo. Sabéis que hay dos tipos de transferencia, la transferencia negativa y la transferencia positiva. La transferencia positiva es la que tenemos que buscar y es que lo que aprende el niño le va a servir para aprender en menor tiempo posible otro objetivo u otro contenido el día de mañana. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué significa? Pues que a través del aprendizaje, imaginaros, de lo que sería el desmarque o un desplazamiento con un cambio de dirección y con un cambio de ritmo, si el niño aprende ese cambio de dirección y ese cambio de ritmo, luego le va a ser mucho más fácil aprender lo que es la finta, ¿vale? El gesto del engaño, donde hay un cambio de dirección y un cambio de ritmo. Esos patrones motrices ya los tiene el niño aprendido anteriormente, ¿de acuerdo? Con un simple desmarque, sin balón, por ejemplo. Por lo tanto, ese desmarque sin balón, ese movimiento, ese patrón motriz, tiene una transferencia positiva en el concepto de la primera fase de la finta, por ejemplo. Entonces, esa es la transferencia positiva. Entonces, tenemos que intentar relacionar situaciones simplificadas con el juego real. Situaciones analíticas, ¿de acuerdo? Con situaciones globales que luego se va a encontrar el niño en el juego real. Y además, dentro del juego real, lo que comentamos el día anterior, situaciones de 2 contra 2, por ejemplo, son situaciones simplificadas del juego real. ¿Por qué? Porque luego, durante el juego real, van a suceder muchísimo esas situaciones de 2 contra 2. Luego, relaciones también entre pequeños grupos de jugadores. Esas relaciones con pequeños grupos va a hacer que haya una mayor cohesión dentro del propio equipo y van a fortalecer las relaciones personales entre los jugadores. Al mismo tiempo, hay una palabra, una frase o unas palabras muy bonitas
de Juan Antón que no vienen a decir otra cosa que existe una comunicación motriz significativa entre varios jugadores, o la palabra relacionarse entre varios jugadores, ¿de acuerdo? Bueno, pues al final es eso. Al final esos pequeños grupos van a hacer que yo conozca mucho a mi compañero con el que juego. Con lo cual, yo voy a saber qué tipo de pase prefiere mi compañero, la altura, la velocidad del pase, en función de la situación de juego. Voy a saber, por ejemplo, que si mi compañero me coloca las manos de manera lateral, significa que está preparado para recibir el balón. Es decir, hay una comunicación motriz significativa. Es lo que nosotros cuando vemos partidos ya de alto nivel, de fútbol, de cualquier deporte de equipo, decimos, hostia, macho, es que no le ha hecho falta ni mirarse. Claro, se conocen, ¿de acuerdo? Están acostumbrados y se han relacionado en pequeños grupos de jugadores. Luego, esas relaciones de situaciones simplificadas con pequeños grupos y además con juego global, ¿de acuerdo? Sería otra de las metodologías que hay que utilizar. Y por último, relación alternativa entre los diferentes conceptos tácticos, tanto en ataque como en defensa. Recordar que dentro de la táctica teníamos la táctica individual, que ya la hemos estado trabajando también con las intenciones técnico-tácticos individuales, y luego la táctica colectiva. Y dentro de la táctica colectiva hemos visto en los contenidos tácticos cómo hay una iniciación a los medios tácticos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues, ¿cómo se relacionan esos medios tácticos? Y podemos ver cómo, por ejemplo, en ataque podemos relacionar, imaginaros, el medio táctico, el bloqueo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se relaciona un bloqueo con un posterior desplazamiento o de desmarque a la situación de espacio libre para volver a recibir un balón? ¿De acuerdo? O cómo se relaciona un bloqueo con otro medio táctico que queramos en el ataque. Es decir, cómo vamos relacionando, ¿no?, esos medios tácticos tanto en ataque como en defensa. Y luego combinar diferentes perspectivas del aprendizaje que llevemos con ellos. Entonces, por ejemplo, esto también lo vimos en una de las clases, cómo hay al principio un potencial psicomotor, ¿vale? Esto está cogido de Juan Antón, es la evolución de los elementos, y cómo vamos escalando de etapa, de pequeños grupos de equipo, ¿de acuerdo? Donde la técnica se trabaja el apoderarse o luchar por la posesión de balón, progresar con balón a la portería contraria, progresar con el balón lanzando a la portería, colaborar con el compañero, dificultar el avance del adversario, cómo vamos pasando al balonmano reducido, ¿vale? Y cómo llegamos al balonmano evolucionado, donde ya tenemos la técnica en sí, la táctica colectiva básica de grupo y la táctica colectiva compleja del equipo. Otro aspecto también importante, ¿vale?, es buscar un equilibrio en las estrategias metodológicas que vamos a utilizar en la práctica, ¿vale? Entonces, tendríamos tanto estrategias globales como estrategias analíticas. Normalmente lo global se suele utilizar para la táctica y lo analítico para la mejora de la técnica. Ya sabemos también, ¿vale?, y ya habéis tenido varias personas que os lo han comentado aparte de mí, que la técnica no es buena ni mala, pero siempre el abusar de lo analítico, ¿de acuerdo?, perjudica posteriormente, no hay una transferencia positiva, por ejemplo, en la táctica, ¿vale? Luego otro principio es el respeto a la metodología de la formación táctica y cómo valoramos los diferentes componentes estructurales que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar una tarea en el entrenamiento. Bueno, podemos jugar con el número de jugadores implicados en esa tarea, podemos jugar con el espacio, reducir, aumentar el espacio, hacer formas geométricas diferentes del espacio, podemos jugar también con el tiempo, la duración de ese ejercicio, y podemos jugar también con la simetría o asimetría en lo que sería el equilibrio entre atacante y defensores. Jugando con esos cuatro componentes podéis variar todas las tareas de aprendizaje que hagáis. ¿En función de qué? En función del objetivo que yo quiera realizar, ¿vale? Si yo quiero mejorar en defensa, dependiendo del objetivo que yo quiera mejorar, imaginaros un cambio de oponente, ¿vale? Mejorar la relación de cambio de oponente entre dos defensores. Pues en función del número de jugadores que haya implicado en esa situación de juego, el cambio de oponente será más fácil o más difícil. No es lo mismo un cambio de oponente con dos atacantes pares, ¿vale?, cada uno el suyo, pero de pronto hay un tercer jugador en ataque que puede ser un pivote, ¿vale? Ese cambio de oponente ya es más dificultoso que si no lo hay.
No es lo mismo tener los atacantes en línea o estar los defensores en línea que desalineados. El cambio de oponente también es más difícil, incluso hasta llegar al deslizamiento, ¿vale? No es lo mismo realizar un cambio de oponente en un sistema defensivo abierto que cerrado. La dimensión espacial es totalmente diferente. No es lo mismo realizar el cambio de oponente durante muchísimo tiempo, porque la fatiga va afectando también a la toma de decisiones y por lo tanto el cambio de oponente, la ejecución del cambio de oponente es diferente, ¿vale? Es decir, que con esos 4 factores podéis modificar en función del objetivo que pretendáis todas las tareas de aprendizaje que vayáis a realizar. Bien, aquí lo tenéis lo mismo, lo que sería variar, esa es la progresión pedagógica, que no es más que lo que acabo de decir, y variando, bueno, pues todo el tema también de los balones, ¿no? El jugar con más de un balón o con diferentes características, ¿no? Del balón, el peso, la textura. Bien, Pinot, ¿vale? De la escuela francesa, nos dice, a nivel metodológico, primero, debemos siempre no coger todo de manera taxativa, ¿de acuerdo? No interaccionar con los jugadores mientras están realizando alguna ejecución. Siempre no. Hay que intentar no interaccionar. No significa que no podamos interaccionar, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere Pinot? Pinot, de la escuela francesa siempre ha pretendido trabajar lo que serían los jugadores inteligentes, ¿vale? Los jugadores autónomos. Entonces, claro, si yo estoy interaccionando, estoy corrigiendo, estoy hablando con el jugador mientras el jugador está desarrollando una tarea de aprendizaje o mientras está haciendo una ejecución, pues muchas veces el foco atencional de ese jugador puede cambiarse totalmente, ¿vale? De estar centrado en la tarea que está realizando, de pronto el foco atencional, ¿de acuerdo? Lo deriva a lo que yo le estoy diciendo. Por lo tanto, muchas veces va a hacer que se desconcentre de la tarea que está realizando o incluso se acomode y entonces siempre esté pendiente de nosotros, del banquillo. Son los típicos jugadores que durante un partido, ¿de acuerdo? Miran muchísimo al entrenador o miran muchísimo a la grada porque no tienen la suficiente confianza, ¿de acuerdo? No tienen la suficiente confianza muchas veces para desarrollar cualquier acción de juego. Y entonces necesitan el feedback por parte del entrenador o del padre, de quien sea, ¿vale? Para coger esa confianza y saber qué es lo que tienen que hacer. Entonces, no cogiendo esa sugerencia metodológica de manera taxativa, sí es cierto que el interaccionar durante la ejecución de un jugador muchas veces puede perjudicarle. Otro aspecto importante es no intercambiar demasiada información verbal durante el juego. Y es cierto, lo vimos también ayer, ¿vale? Si yo tengo 55 minutos de sesión o yo tengo 1 hora de sesión, tenemos que intentar que, exceptuando los minutos de comienzo del entrenamiento, donde yo voy a explicar cuáles son los objetivos de la sesión, qué es lo que vamos a trabajar, y la típica explicación concreta, pequeña y concisa y con palabras claras, ¿vale? De cada uno de los ejercicios o las 4 correcciones o 5 o 15 correcciones concretas que yo dé a lo largo del entrenamiento y quitando también el tiempo de la charla final, tengo que intentar quitar el mínimo de tiempo posible en intercambiar información verbal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al final en la información verbal hay muchos entrenadores, y yo he pecado muchas veces de este aspecto, que queremos explicar todo con demasiada concreción, ¿de acuerdo? Con mucho detalle, y entonces se pierde mucho tiempo a la hora de explicar, con lo cual el jugador pierde tiempo y no tiene el suficiente tiempo de ejecución motriz dentro de esa tarea. Entonces, intentar que la información verbal que se intercambie sea la mínima, por supuesto, la que haya que hacer, pero la mínima y que sea muy clara y muy concreta, para que ningún jugador te tenga que preguntar, oye, perdona, que no entiendo esto, ¿vale? Que se entienda todo lo que decís durante el entrenamiento. Luego, corregir al final de la ejecución. Claro, Pinot es de los que opinan que las correcciones deben de ser a posteriori, pero no tiene por qué ser siempre así, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se corrige? Al final, pero al final, ¿cuándo? Cuando el jugador ha terminado la ejecución, cuando el jugador va a volver justo antes de volver a realizar la ejecución, al final de la sesión, bueno, pues depende.
depende de los feedback, recordar también la plantilla de la diapositiva de los diferentes tipos de feedback y cuándo se podían realizar, recordar también la charla de Juan Oliver, recordar ayer la charla de Luja. El realizar feedback, retroalimentación, siempre es importantísimo. Las correcciones siempre son importantísimas. Lo que sí es verdad es que no sirve de nada hacer una corrección a un jugador que yo sé que no me está escuchando, que yo sé que no me está prestando la atención suficiente. Entonces tendremos que saber cuándo tenemos que hablar con ese jugador. Es posible que justo después de una ejecución, imaginaros, está el jugador todavía pensando en esa ejecución, en por qué ha fallado un lanzamiento. Y entonces, aunque yo le corrija, el jugador sigue pensando y rumiando en la causa del fallo de ese lanzamiento. Por lo tanto, tendremos que dar información cuando el jugador nos preste atención. ¿De acuerdo? Dar consignas del objetivo a conseguir, pero no de la ejecución. ¿Por qué? Porque hay también lo comentó ayer Luja, hay una corriente pedagógica donde se opina que lo más importante es que el jugador aprenda por sí solo, pero con un descubrimiento guiado. Es decir, le vamos dando pequeñas pistas, pero nunca le damos la solución, ¿vale? Nunca le damos la solución de la tarea que tiene que desarrollar. Entonces, no le decimos, imaginaros, en una situación de juego, no le digo al final qué tipo de lanzamiento tiene que realizar, ¿vale? Pero mediante la ejecución o el desarrollo de la tarea, él ya conoce el objetivo, que se lo he dicho al principio de la tarea, y le puedo ir dando indicios, ¿vale? Para que él vaya descubriendo cuál es el mejor tipo de lanzamiento en esa situación que le he planteado durante el entrenamiento. Otro aspecto importante, la competición. La competición. Es importantísimo que tengamos jugadores competitivos. Y competitivo no significa que tengo que pisar la cabeza al jugador contrario. Competitivo significa que nunca me doy por vencido. Competitivo significa que también sé ganar y sé perder. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que tener un espíritu de competición, tengo que tener una autosuperación, una superación personal, ¿de acuerdo? Y, bueno, tiene que primar siempre el logro del equipo, el objetivo general del equipo, ¿vale? Y para eso tengo que tener cierta responsabilidad y saber cuál es el rol que yo tengo en mi equipo. Y esto va muy ligado a aquellos jugadores que se centran más en mejorar ellos o en reflejar que son muy buenos por el nivel que tienen, ¿de acuerdo? En vez de fijarse en intentar conseguir hacer lo mismo que hacen, pero por el objetivo general del equipo, no por ellos, ¿vale? Entonces, importante la superación personal, por supuesto, pero que no vaya ligada a un individualismo exacerbado por parte de ese jugador, ¿vale? Fomentar el gusto y aprecio por los diferentes roles. Es decir, aquí hablamos de tanto el rol del jugador que ataca como el rol que el jugador que defiende. El rol del árbitro, ¿vale? Dijimos también que había ya la etapa infantil, se podía ir pasando a los jugadores por el rol de árbitro, ¿vale? En algún partidito que echemos al final del entrenamiento o en algún ejercicio, el rol incluso, como decía Luja, ¿no? De apoyarse en un jugador un poco más aventajado para que enseñe a sus compañeros. Imaginaros que hay un jugador, estamos enseñando la finta, hay un jugador que es muy habilidoso y, bueno, pues desarrolla perfectamente algún tipo de finta que estoy enseñando. Pues ese jugador, dándole la importancia que tenemos que darle a ese jugador, pero sin pasarnos, ¿de acuerdo? Para que él también sea humilde, pues puede enseñar al resto de compañeros del equipo ese tipo de finta, es decir, diferentes roles. Y también incluso hay que enseñar a saber estar en el banquillo, ¿vale? Saber estar en el banquillo. Recordar que en la etapa Benjamín, alevín, infantil, los cambios se deben de realizar en función del tiempo, ¿no? El tiempo motriz que han tenido en la pista, no por el rendimiento de ese jugador o intentar no hacerlo por el rendimiento de ese jugador, pero el jugador que está en el banquillo muchas veces quiere estar en la pista y no entiende muchas veces por qué tiene que descansar también. Entonces también hay que enseñar a nuestros jugadores a tener el rol de estar sentados en el banquillo. Favorecer la ambidiestría, eso sería lo más perfecto, ¿vale? Que tengamos jugadores ambidiestros por todo lo que es en el aumento del rendimiento de nuestros jugadores. Y bueno, el empleo de petos de colores. Los petos ya sabéis que se utilizan en todas las sesiones. Bueno, para ser posible que tengáis petos de diferentes colores para poder realizar mejor las tareas de aprendizaje, ¿vale?
La gente que no tiene petos lo que hace también muchas veces es decirle a los jugadores, bueno, pues traeros 2 camisetas de un color y de otro, ¿vale? Dice los colores y así pues no tenemos petos, pero tenemos camisetas de diferentes colores para poder ir cambiándolo en los diferentes ejercicios. Bien, ahí tenéis algunas sesiones de entrenamiento, ¿vale? Simplemente lo he puesto para que veáis, pues más o menos, cada uno tiene su forma, hay miles de formatos de sesión, nosotros hemos colgado un formato de sesión genérico, ¿de acuerdo? Cada uno tiene su formato, está acostumbrado a trabajar con su formato, pero bueno, lo importante es que el formato que tengáis, sea el que sea, al final tenga toda la información importante que tiene que tener una sesión. Dentro de esa información importante, ya la veremos, lo tenéis en el formato que tenéis para la memoria, pero al final que tenga un objetivo, qué objetivo estoy trabajando, ¿de acuerdo? Ese objetivo puede ser un objetivo a nivel de ataque, a nivel de defensa, puede ser un objetivo general propio del equipo. ¿Qué contenido estoy trabajando dentro de la etapa de formación? Puede ser un contenido en defensa, un contenido en ataque, ¿de acuerdo? Pero saber qué estoy trabajando y qué quiero conseguir. Luego tiene que haber otra información importante que es el material. ¿Con qué material cuento yo o qué material necesito para realizar los diferentes ejercicios? Otro aspecto importante, por ejemplo, pues sería el saber que dentro de la sesión existen 3 partes, ¿de acuerdo? Cada autor lo llama de una forma o de otra. Hay gente que llama parte inicial en vez de calentamiento, hay gente que le llama parte final en vez de vuelta a la calma, hay gente que llama parte fundamental o parte principal, como queráis. El caso es que hay 3 partes, una parte preparatoria de la parte principal y una parte final o de vuelta a la calma, que no tiene otra cosa que recobrar el estado inicial que tenía el jugador antes de entrar en la pista. Es cierto que en función del tipo de ejercicio lo meteré en una parte o en otra. ¿Por qué? Pues primero, por la complejidad para resolver el ejercicio, por la intensidad física que tenga ese ejercicio, por el objetivo que tenga ese ejercicio, por la duración que tenga ese ejercicio. En función de las características del ejercicio, irá en una parte o irá en otra, ¿de acuerdo? Y esa es al fin es la filosofía de la sesión, ¿vale? Luego tiene que haber, claro, una descripción. Hay gente que le coloca nombre a los ejercicios, no es obligatorio colocar nombre a los ejercicios, pero sí al menos que haya una breve descripción clara, concisa, que si yo cojo la sesión de mi compañero, leyendo la sesión sepa de qué ejercicio va a trabajar mi compañero. ¿De acuerdo? Luego tendríamos la duración de ese ejercicio, duración aproximada. Duración aproximada, ¿por qué? Porque cada ejercicio tiene un objetivo, ¿vale? Un objetivo que yo puedo ponerlo o no puedo ponerlo dentro de lo que sería el objetivo general de la sesión. Puedo ponerle objetivo a cada uno de los ejercicios, ¿vale? Tampoco es obligatorio, pero si yo quiero ponerlo más detallado, lo pongo. Entonces, ¿de qué depende la duración? Yo le he puesto una duración en base a qué? En base a la complejidad que tiene ese ejercicio. Es la duración que yo creo que los jugadores van a necesitar para lograr ese objetivo de ese ejercicio. Pero puede ser que yo llegue a la pista y por lo que sea, el día está lluvioso o hay más gente en la pista que le está quitando parte de la atención a mis jugadores, lo está desconcentrando, o es el día justo antes de un examen que tienen al siguiente día, o ayer jugamos y perdimos y hoy están desmotivados, es decir, son personas, ¿de acuerdo? Y entonces puede ser que necesiten más tiempo para conseguir ese objetivo de ese ejercicio. No pasa nada. Yo improviso y aumento la duración de ese ejercicio. ¿O no? Oye, yo creía que este ejercicio iba a ser más complejo, iban a necesitar 10 minutos, macho, y lo han hecho en 5. Pues no pasa nada. 5 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es una duración aproximada, igual que el número de ejercicios por sesión. No es un cajón estanco. Yo llevo 5 ejercicios y un día me da tiempo a hacer 3, por lo que sea, y otro día, oye, me han faltado ejercicios. No pasa nada. Por eso tenéis que tener luego una reflexión. Hay una reflexión para realizar la sesión y a posteriori hay una evaluación, una valoración de vuestra propia sesión, cómo ha ido el día. Y entonces, esa sesión que vais guardando, pues por detrás o hacéis un anexo a esa sesión y ponéis cuáles han sido las observaciones que habéis tenido en cuenta con esa sesión. Y podéis poner, imaginaros, este ejercicio ha sido fabuloso, le ha encantado a los jugadores,
súper motivante. Va, pues tengo que repetirlo en otra sesión. Pues ya sé que ese ejercicio... No, el ejercicio horroroso. Yo me creía que iba a ser súper motivante y que, va, los jugadores estaban aburridos. Bueno, pues este ejercicio ya no lo hago más, ¿vale? O le busco una variante. Yo puedo improvisar, imaginaros que han logrado el objetivo principal del ejercicio, no tengo variantes, hay gente que le coloca variantes a los ejercicios siempre y hay gente que no. Eso es algo también que es voluntario, el colocarle ya una variante. ¿Que soy muy previsor? Pues ya llevo una variante preparada, por si el objetivo lo han conseguido, le pongo una variante de mayor complejidad, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues siguen trabajando con ese ejercicio, pero con la variante que llevo preparada. Y otro aspecto fundamental, otro aspecto fundamental sería la simbología y la representación gráfica. Bien, aquí, claro, es necesario que sepáis, que conozcáis la simbología de nuestro deporte. Es necesario, importante, que sepáis realizar la simbología de nuestro deporte, pero que también sepáis que existen ya programas, ¿de acuerdo?, para realizar gráficos, ¿vale? Entonces también se pueden utilizar para hacer las sesiones, pues, más bonitas, llamarlo así. Hay gente que se le da mejor dibujar y gente que se le da peor dibujar, pero sí es importante que lo sepáis todos, a realizar simbología. ¿Por qué? Porque mañana vais a jugar en un pabellón, entre los gritos de la gente, la música, los jugadores no te escuchan, entonces simplemente en la pizarra, realizándola con la simbología, lo que yo quiero que el jugador sepa, pues no necesito hablar. Por eso es importante dominar la simbología. Bien, aquí tenéis la sesión, comentar que no es un elemento que es aislado de la programación, sino que todas las sesiones se van a relacionar. Y bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el modelo de Chesnau y Duret, donde nos dicen que, bueno, que hay una primera fase que es el niño y su cuerpo, una segunda fase que es el niño y el balón, otra tercera fase que es el niño y el balón, compañero y adversario, y una cuarta fase donde ya es el juego global, ¿vale?, de grupo 1 contra grupo 2. Vais a ver ahora cómo estas fases se van a relacionar con las fases que tenemos nosotros o las categorías de juego, ¿vale? Ahora la vamos a ver. Hablando de la relación entre la sesión y la formación, por ejemplo, la fase 1 y 2, ¿vale?, de la etapa de aprendizaje, estarían relacionadas con el niño y su cuerpo, ¿vale? En la fase 1 y 2, niño y su cuerpo. La fase 3 y 4 estarían relacionadas con el niño balón, compañero y adversario. Y la fase 5, la última, grupo 1 contra grupo 2. Al final, si os fijáis, el niño y su cuerpo se trabajaría con el calentamiento general de la sesión. El niño y el balón con el calentamiento específico de la sesión. Niño, balón, compañero y adversario, y grupo 1 contra grupo 2, parte principal. Y niño y su cuerpo, vuelta a la calma. ¿Qué nos quieren decir aquí también estos autores? Pues que dentro del calentamiento, y esto también es cierto, suele haber varias partes, un calentamiento general y un calentamiento específico. En ese calentamiento general interviene el niño con su cuerpo, no entra todavía el balón, ¿vale? Esto es una corriente, no quiere decir que sea lo ideal, ¿vale? Pero es una corriente que existe. Entonces habría un calentamiento general donde el niño no tiene todavía el balón y está calentando, está trabajando para entrar con un estado ideal a la parte principal. Luego tendría un calentamiento específico, y se llama específico ¿por qué? Porque le damos el balón. Entonces hay un calentamiento donde está el niño solo con su balón, haciendo ejercicios de calentamiento, ¿vale? Luego ya entraríamos en la parte principal de la sesión. Y entonces aquí ya entraría el niño, el balón, los compañeros y los adversarios, e incluso competición, ¿vale?, entre dos equipos. Y posteriormente una vuelta a la calma donde está el niño con su cuerpo. Una vuelta a la calma donde ya no hay balón de balonmano. Si os fijáis, es una forma, bueno, muy clara de entender las diferentes partes de la sesión y cómo tengo que trabajarla. ¿Esto es lo ideal? No tiene por qué ser lo ideal, ¿de acuerdo? Pero es otra forma de tener claro, de estructurar la sesión de balonmano. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues sucede que si yo tengo 40 minutos nada más, ¿vale?, igual tengo que quitar el calentamiento general de niño y su cuerpo y pasar directamente a un calentamiento específico de niño y balón, ¿vale? Pero ¿cuántos de vosotros también habéis realizado en calentamientos, de acuerdo, juegos donde además había robo de balón? Por lo tanto ya entran los adversarios, ¿vale?, que se supone, según esta corriente, debería ser la parte principal.
Bueno, pues que sepáis también que existe otra forma de trabajar y otra estructura de llevar a cabo una sesión. Bien, aquí tenéis en el diseño de tareas de entrenamiento, ¿vale? Las diferentes fases de enseñanza del juego en el proceso de formación. Fase 1. Construcción de situaciones jugador con balón, niño y balón, acordaros. Fase 2. Construcción de situaciones de jugador, pero además con presencia de portería. Niño y balón, presencia de portería. Fase 3. Construcción de situaciones de aprendizaje donde esté el jugador, el balón, la portería y el adversario. Fase 4. Construcción de situaciones de juego donde esté el jugador, el balón, ¿de acuerdo? La meta, compañeros y adversarios. Y la fase 5, ¿vale? Desarrollar pues, diferentes tareas de espacio-tiempo y, bueno, tareas que son ya mucho más complejas dentro de la sesión, ¿vale? Bueno, pues estas son las fases de enseñanza según Garganta y Pinto. Es otra forma también de elaborar tareas de aprendizaje, ¿vale? Con esta estructura. Vamos a ver. Y aquí hay 2 vídeos, se me ha ido. Vamos a ver. Es importante hablarle a los jugadores antes de empezar el entrenamiento todos juntos por varias razones. La primera razón es porque normalmente entrenamos jugadores que no son profesionales, es decir, que durante el resto del día hacen otras tareas, a lo mejor estudian, a lo mejor trabajan, tienen otras ocupaciones. Entonces, reunirlos al principio del entrenamiento y decidir que a partir de ahora se empieza a entrenar